Ya ahí está grabado. Listo. Ahora sí, chicos. Bueno, Edad Media. La Edad Media, quizás ustedes Espere, no... profe, espere, Ay, profe. a ver. Espere, saco una hoja para anotar. Eso sí, chicos, bueno. Ay, Qué bueno espere, que me lo profe, recuerda, entonces. Valeria. Muchachos, Espere. tienen que tener el Cinco cuaderno. puntos, cinco puntos más. Hoy lo busco. No tengo su cuaderno. Profe, anote 5 puntos más, ¿no? Ay, rápido. Yo no me acuerdo dónde estoy. ¿Ya? No. Igual yo estoy grabando la clase, muchachos, y pues las envío a ustedes también para que pues puedan estudiar, porque recuerden que va a haber una acumulativa, entonces para que lo hagan. Yo no puedo anotar. Oiga, Edad profe, media. tiene como talento para ser Ese es youtuber. feo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Tienes que estar en el arriba del chat si te escriben. Bueno, igual. Listo, voy a empezar. Cualquier pregunta me la hacen porque no, Al final. me la hacen, me la van haciendo, listo. En la Edad Media lo primero que debemos entender es que comienza en el siglo XV. Tranquilos por ahora, ustedes saben que yo siempre les hago una introducción antes de cualquier cosa para que lo entiendan. ¿Sí? Y la vamos a ver desde España. En esta imagen lo que vamos a ver es cómo desde Europa se realizaron los viajes que ustedes ya conocen, entre ellos pues los de Colón, Hernán Cortés y demás. Y eso, de alguna manera, nos va a dar un indicio de cómo comenzó también la Edad Media. ¿Sí? Antes de esto, pues existía, como ya lo vimos en lo clásico, existían pues ciertas religiones y demás. Pero si van a ver esto que está acá subrayado con amarillo, que es el mercantilismo, es muy importante porque gracias al mercantilismo fue que se realizaron, perdón, vuelvo a subir, todos estos viajes. Ustedes saben ya que pues, lo que buscaban eran rutas para abrir la economía. Entonces el mercantilismo, de alguna manera, fue lo que dio inicio a todo esto de la Edad Media también. Entonces, con el descubrimiento de América, va a leerles, y la unificación de los reinos en Estados-nación, se fue dejando atrás la economía feudal y se intensificó Profe, el que se le comercio. escucha allá atrás, no lo deja escuchar. No, a mí no, es a alguien. Chicos, Toca que... voy a silenciarlo a ustedes. Porque es que no escucho A ver, nada. Sí, profe, sí, mejor. voy a silenciarlos. ¿Se sigue escuchando? Voy a silenciarlos, esperen. Profe, es que es como usted el que está hablando, el que se escucha por allá. No, yo no soy. A la zanahoria. Yo vivo en un piso 2, imposible. 17, profe. Listo, están silenciados, no se debe escuchar nada. Solo me van a Solo me van a escuchar a mí. Si necesitan algo, Si necesitan algo, me escriben por el chat. ¿Listo? Continuemos. Listo, entonces el mercantilismo fue realmente lo que activó que el mundo entero se pudiera unir. Gracias a que hubo ese toma y dame entre ciudades, países, continentes, pues se abrió un nuevo mundo y eso no es desconocido para nadie. Entonces, eso fue gracias a las importaciones que precisamente vemos arriba. En ese momento, pues he seleccionado un poco de lo que hemos visto, empezaron a existir las influencias, entre esos la árabe y la judía, ¿sí? Entonces, quiero que me escuchen y al mismo tiempo vean lo que estoy leyendo. Las influencias árabes y judías. La península ibérica se convirtió en el puerto de ingreso para las ideas que provenían del Medio Oriente y África, al igual que para la reintroducción de las ideas griegas adoptadas por los árabes siglos atrás. Nosotros ya vemos los griegos, ya sabemos las ideas. Entonces, la matemática, la medicina, la astronomía, la arquitectura y la agricultura fueron los principales campos de influencia. Junto a los árabes, los judíos tuvieron también un papel preponderante en la cultura española, tanto así las obras de mayor riqueza intelectual y literatura de la península fueron escritas en árabes y en hebreo. Entonces vamos a ver que los primeros escritos de alguna manera fueron en árabe y en hebreo. De por sí Aristóteles, que nosotros alcanzamos a ver de pronto a nombrarlo, ustedes lo han visto en filosofía, estaba escrito en árabe y algunos otros filósofos en hebreo. Entonces estas influencias, más adelante gracias a estos viajes que ya mencionamos antes,
es lo que van a conformar la escritura en la Edad Media. Esto es un pre, digámoslo así. Entre ese pre existió una alianza muy conocida en el mundo y muy importante, ¿sí? Y fue una alianza entre Isabel I de Castilla y Fernando II, que está acá. ¿Por qué va a ser importante esta alianza? Pues resulta que España estaba muy dividida. Quizás lo hayan visto antes. España estaba muy dividida y al estar dividida, estos dos, digamos, compañeros decidieron, Isabel le propuso a Fernando, casémonos. Si nos casamos, nuestro reino de Castilla, por eso se llama castellano, y Aragón, que también hace parte de España, pues iba a unificar toda España. Voy a dar un ejemplo, es como si acá en Colombia se casara con una diplomática muy importante el presidente de Venezuela y entonces se uniera Venezuela y Colombia gracias a eso. Lo mismo hicieron ellos, pero eso fue por estrategia. Ellos no se amaban, ellos no se querían, ellos querían era volver a España una potencia mundial y para eso tenían que casarse y así unían a Castilla y Aragón, lo unían y podían sacar a los mozárabes. Entonces, esto es muy importante porque, uno, vemos que habían influencias árabes y hebreas. Dos, vemos que también había de alguna manera una guerra por territorio. Entonces, en la Edad Media se va a formar toda esta cultura, va a dar forma también a lo que es la Edad Media. Y miren que acá dice, lo voy a subrayar, tras la expulsión definitiva de los árabes en 1942, en 1492, los reyes católicos prosiguieron la expansión territorial hacia el Nuevo Mundo, o sea, hacia lo que hoy es Suramérica. Entonces, gracias a esa unión fue que se dio ir o llegar a Suramérica. Hasta ahorita está llegando gente, imagínense. Listo, entonces continúo. Vimos esto ya. Ahora sintamos un poco lo que es la literatura medieval. En la literatura medieval habían dos escenarios. Uno era la palabra escrita y lo otro que provenía de la tradición oral. Esta palabra escrita quiero que lo tengamos muy en claro, que en la Edad Media no escribían todos. Realmente los únicos que escribían eran los monjes y por eso está esta imagen. Los únicos que escribían eran los monjes. ¿Sí? Entonces los monjes eran los únicos que podían traducir también. Bueno, ni siquiera los reyes, algunos sabían escribir, porque pues eran iletrados de alguna manera. Los reyes en este momento de la Edad Media eran una sucesión. Si mi papá fue rey, pues yo voy a ser rey. Es lo más seguro. Entonces así van a ser de alguna manera todo lo que es la pirámide económica de la Edad Media. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que hagamos acá es que precisamente predominaba la palabra escrita y la tradición oral. Entonces, escrita y oral. Escrita donde solo escribían los monjes y oral donde existían cantos y jarchas que lo vamos a ver más adelante. Por ahora la escrita. Solo los monjes podían escribir. Y generalmente lo que escribían eran asuntos religiosos, pues eran monjes. Entonces no iban a escribir nada más sino de asuntos religiosos. Es más, cuando algunos monjes se rebelaron, que hubo algunos monjes que se rebelaron, entre ellos creo que Copérnico y otros se rebelaron, los catalogaron de herejes, que la herejía era ir en contra de ellos, y los quemaban o los colgaban, por precisamente no dar las escrituras solamente del Señor. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la escritura. 1000 años de historia. Todo esto que les estoy contando duró 1000 años. Y vamos a poner algo que ustedes deben tener en su cuaderno de anotado, que es lo principal, ¿no? La Edad Media es un periodo de la historia de Europa que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Ahí ya nos cuadramos. Pregunta de quiz, normal, como la literatura griega, ¿no? ¿Sí? ¿En qué periodo fue abarcado? Del siglo V hasta el siglo XV. Entonces duró 1000 años. En este momento hubo hechos históricos, autores clásicos, movimientos culturales, ¿sí?
pasaron muchas cosas debido a todos esos grandes viajes y embarcaciones mercantiles que sucedió en España. Por eso, pues, tuvieron que casarse, ¿no? Se le llama periodo de oscuridad, realmente por todo este tipo de guerras que hubo, de invasiones. Pero pues más que un periodo de oscuridad, realmente hubo muchos aspectos culturales. Y es que empezó con una transición que dejó atrás la antigüedad, que fue lo que nosotros vimos. Y eso es muy importante, o sea, dejamos atrás todo lo griego, todo lo romano, el latín lo empezamos a dejar atrás, todo eso lo dejamos y vamos a entrar a la Edad Media en este siglo, fue una transición. Durante esa transición, chicos, también se dio el Renacimiento. Y por eso muchas veces ustedes me dicen, profe, yo busqué y me salía que el Renacimiento se dio como en la misma época, y es que el Renacimiento, aunque duró mucho, también ocupó parte de la Edad Media. Listo, pero la Edad Media empezó con esa transición de dejar toda la antigüedad atrás. Entonces el Imperio Romano que nosotros vimos se divide en dos, que es el oriental y el occidental. De ahí que nosotros seamos del occidente y demás, si hablemos unas lenguas, y en el oriente se hablen otras lenguas, y fue gracias a esta división. Entonces recuerden el mapa que les mostré antes, pues ellos se dividieron, fueron para un lado, los del occidente para el otro, y ahí empezó a nacer el latín y demás lenguas. Bueno, como todo esto estaba sucediendo, todas estas guerras, nos vamos para acá, esto que estoy subrayando, me voy para acá. Para evitar enfrentamientos e invasiones, muchos ciudadanos romanos y extranjeros poderosos con tierras se alejaron de las ciudades y se encerraron en sus territorios. Los trabajadores que tenían el rango de campesinos o que habían sido esclavos se refugiaron con estos señores. De esta manera surgió el sistema económico denominante de la Edad Media, el feudalismo. Con el feudalismo surgieron múltiples unidades territoriales que se desarrollaban alrededor de los castillos. Estos señores que se fueron para otras tierras porque tenían mucho dinero y quisieron salirse, pues hicieron, tal cual como lo acabo de nombrar, perdón la redundancia, reinos. ¿Y qué le dijeron a la gente que iba a los reinos? Dijeron, bueno, yo a usted le voy a dar protección, deme algo a cambio. Entonces nombraban a un feudal, y así nace el feudalismo. Y esa pirámide que ustedes ven. Vamos a ver si acá lo puedo agrandar. Entonces, mírenlo acá, se denomina feudalismo a un sistema político, económico y social que se desarrolló en Europa Occidental entre los siglos X y XII, tras el Imperio Carolingio, que eso pues no lo vamos a ver. Entre sus principales características se encuentra, listo, el poder pasó en la práctica de mano de los reyes a los grandes señores de cada reino. Los reyes encargaban a un feudal, no tenían ellos que recoger el dinero, se lo encargaban a un feudal, ese feudal era el que cobraba todo. La economía fue casi exclusivamente agraria, con grandes propiedades que aspiraban a ser autosuficientes. O sea, usted quiere sembrar, venga, pero me paga. Yo le ofrezco esta tierra y le ofrezco protección. El rey eso era lo que ofrecía, porque recuerde que estaban en guerras. Entonces el rey lo que decía era, venga acá, yo le ofrezco protección, siembre, pero parte de su siembra es mía y parte de lo que usted recolecte es mío. ¿Sí? Uy, todavía están ingresando gente. Esperen, subo acá. Y se consolidó una sociedad estamental donde primaba la desigualdad. El triángulo tan conocido que luego lo vamos a ver de la Edad Media, donde arriba estaba el rey, luego los nobles, debajo pues obviamente se encontraba la gente que trabajaba en el campo. Ahí de alguna manera empezó a verse esa desigualdad con esa pirámide. Yo todo esto también se los voy a pasar para que pues lo tengan claro. Ustedes reviso el chat. Bueno, continúo. Me voy para atrás, me voy para atrás. Bueno, estas son unas características de por qué nace el feudo.
ante la violencia que ya vimos, entonces pues nace. Los más poderosos de cada territorio tomaron en sus manos esta tarea, reclutaron guerreros cuyo servicio militar se recompensaba con la entrega de un beneficio, generalmente un feudo. A eso se le llamaba feudo, ¿no? Lo que entregaban, el beneficio que daban. Estos tratos personalmente convertían un señor feudal a quien entregaba un feudo y en vasallo del señor a quien lo recibía. Voy a quitar un momento esto porque ahora no voy a ser capaz. Porque lo puse en Wikipedia normal porque ustedes me dirán, profe, pero ¿qué es un vasallo? O un vasallaje. Pues esto es el vasallaje, antes de que pues continuemos. El vasallaje es la relación que existía entre un vasallo, esto es un noble, un clérigo y su señor feudal. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente apoyo político y militar, y recibía como contraprestación un beneficio. Sí, entonces el vasallo era el noble y el clérigo, que estaban en la pirámide. Luego voy a enviarles esa pirámide. Listo, entonces ya entendió que es un vasalle, que es un vasallaje, por qué el feudo, por qué el feudalismo, ¿sí? Que es el sistema político preponderante en toda la Edad Media. O sea, el feudalismo, como hoy día ustedes hablan de capitalismo en el siglo XXI, pues cuando se piense en la Edad Media, que es del siglo V hasta el siglo XV, usted debe decir feudalismo. ¿Listo? Entonces, sigo. Todo esto ocurrió durante los siglos XI, XII y XIII, un periodo que se conoce como plena Edad Media. En los últimos 2 siglos volvieron a darse cambios que aseguraban lo que estaba por venir. En el feudalismo, los señores dueños de las tierras intercambiaban protección para sus vasallos y sirvientes por trabajo agrícola y fidelidad. Ya lo hablamos mucho. Y miren este mapa, es cómo precisamente hubo movimientos en toda Europa y demás. Vemos acá Roma, que nosotros vimos, el Imperio Romano, cómo se movió. Yo creo que los que más se movieron en esta etapa fueron los vándalos, que son los de azul. Este movimiento que ustedes ven acá, este expansionismo, porque se le llamó el expansionismo también, que luego va a ser de España hacia acá, este expansionismo duró 1000 años, por eso se le llama 1000 años de historia. Entonces los vándalos llegaron, conquistaron, después llegaban, por ejemplo, los francos, conquistaron, después llegaban los godos, conquistaron, en fin. Por eso es que nuestra lengua, o nuestro idioma, es tan rico en cultura. Por eso es que nosotros tenemos la G, que viene de alguna manera del oriente, que viene de los hunos, que viene de los demás. Todos estos lenguajes que nosotros tenemos es gracias a todo este expansionismo que se dio en la península ibérica. Todo este movimiento que hubo de los anglosajones, de los francos, de los godos, cada uno traía algo que aportar, ya fuera desde la filosofía, ya fuera desde el lenguaje, ya fuera desde la comida, ya fuera desde, en fin, todo eso que llegó a España es lo que llegó a nosotros luego. Todo esto que duró 1000 años. Los castillos que ustedes ya lo han visto en los cuentos de hadas, pero bueno, estos son los reales, ¿sí? Esta es la Europa medieval. Estos son algunos castillos que aún pues viven, están en Madrid. De por sí, Cristiano Ronaldo vive cerca de algunos castillos también. Esta es la forma en cómo se hacía la residencia feudal. Ustedes saben que en las torres están los vigilantes, de ahí que pues si ustedes van a la quinta brigada hay torres con los soldados ahí mirando. Las brigadas están construidas como un castillo, si ustedes se dan cuenta, y viene desde ahí, desde el siglo XV, porque es la forma de proteger. La torre, los caballerizas, casi todos encontraba esto, herrerías, murallas, pozo, y esta era la protección que ofrecía. Ustedes cuando ven series, que me imagino que han visto las series de Game of Thrones o en fin, vikingos también, muestran esas invasiones. Vikingo es si alguna vez han visto la serie de Vikingos, es la mayor, digamos, ejemplo, es el mayor ejemplo de cómo daban estas invasiones.
los vikingos cómo invadían los castillos, cómo intentaron invadir Francia, cómo invadieron Inglaterra, en fin. Esto es. El vasallaje, que ya lo hablamos, era el vínculo social que se establecía entre dos hombres libres, uno de los cuales era señor y el otro vasallo. Estos términos los estoy grabando en la clase, que yo se los envío, y después pueden copiar esto, pero son términos importantes. La caballería, que consistía en los caballeros que obviamente luchaban, ¿no? Principalmente eran campesinos y con el tiempo pues tenían privilegios pues por ir a la guerra. Torneos que ustedes ya han visto que se realizaban en la Edad Media, estos torneos era la diversión, así como nosotros vimos que existía, así como ustedes vieron que existían en la literatura griega, que nosotros vimos su diversión, pues la diversión de la Edad Media eran precisamente estos torneos que ustedes han visto mucho en películas, y era un combate, pero era mejor que el de pues los gladiadores, digámoslo, porque ya tenían, cada uno estaba entre iguales, tenían ciertos vestidos, acá es donde vamos a ver los escudos también, en fin. Bueno, el caballero, muy importante porque el caballero va a tener ciertas características también. Todavía hasta ahorita está entrando gente. El caballero va a tomar ciertas características también. Los ideales del caballero van a ser importantes porque siempre había un caballero en todas las historias de la literatura de la Edad Media. Siempre el caballero estaba presente, ¿sí? Ante los ojos de la iglesia, los caballeros eran desamparados y especialmente su servicio era las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Pues cuando iban a invadir otros pueblos y a conquistar. Se les llamó las cruzadas cristianas. Por eso se les llamó una época negra. ¿Qué eran las cruzadas cristianas? Pues que el papa o un rey mandaban a eliminar un pueblo porque lo creían hereje. Y todo el pueblo se eliminaba. Niños, grandes, todo el pueblo se eliminaba. Por eso se le llamó una época negra. Pero esto era enviado por Dios, ¿no? Dios se suponía que les decía al rey que tenía que enviarlos, pero obviamente no era así. El amor cortés, que es bastante importante, porque era algo idealista, una concepción idealista. Y de eso van a hablar la literatura que luego vamos a ver, ¿sí? Entonces, por eso el enamorado mostraba sumisión ante su amada, que debía ser física y moralmente perfecta. Ahí nace precisamente el canto del gran amor a esa persona perfecta, y que ustedes digan, ay, qué harto que leer esto de la Edad Media, pues claro, pues porque estos eran los temas, y como ustedes no se enamoran. Listo. Entonces las hazañas de los caballeros medievales y demás estaban resumidos en esto, y esto va a ser bien importante. Poesía épica es literatura. El cantar del Miocid, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos y el cantar de Wolfram. El cantar era precisamente lo que escribían en ese momento, los cantares de gesta. Vamos a verlos, y ya con esto, pues, de alguna manera los dejo descansar. Bueno. Alfonso X o Alfonso el Grande. Alfonso X fue grande, ¿por qué? Y lo voy a nombrar muy rápido. Sí, primero fue hijo de un rey, entonces como primogénito pues tenía el derecho a ser rey. Pero él creó la Escuela de Traductores de Toledo, esto que está acá subrayado. Y la Escuela de Traductores de Toledo fue la que se encargó precisamente de traducir a Aristóteles y a todos los demás, y lo que ustedes hoy día pues estudian o van a estudiar en la universidad. Entonces, gracias a Alfonso se tradujeron todos los libros que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Y eso pues se le llamó la Escuela de Traductores de Toledo. Esto lo voy a pasar porque ustedes me van a hacer exposiciones y tiene que ver mucho. Listo. Y acá entramos a lo que sigue muy rápido, poner atención. Se conoce como literatura de la Edad Media toda la producción europea escrita que se desarrolló entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la aparición del Renacimiento en el siglo XV. Eso es la Edad Media y todos los escritos. Trajeron consigo nuevas costumbres y narraciones tradicionales que enriquecieron la historia de la tradición romana.
El estudio de la literatura medieval también depende de los documentos que se conservan de este periodo. Muchos de los libros que se produjeron podían llegar a ser lujo tan costoso como una casa. Profe, ¿por qué costaba como una casa? Pues era muy obvio, ¿no? Si nadie sabía escribir y solo eran pocos los que sabían escribir, pues imagínense usted un hombre pasando la Biblia. ¿Cuánto no se demoraba un hombre pasando la Biblia? Entonces era muy caro tener una Biblia en las casas y solo lo tenían pues las grandes familias. Ya lo vimos, casi todas las personas eran analfabetas, no existía la imprenta, no ha llegado, entonces la escribían a mano. Ya eso también lo vimos, pero es que acá hay algo que busqué. El estilo gótico es de alguna manera forma o parte del estilo que se daba en la arquitectura. ¿Cómo saber que ustedes van a conocer que es de la Edad Media? Porque si ven esta imagen, si ven que todo tiene puntas, parece que todo tuviera puntas, ese es el estilo gótico y es de la Edad Media. La iglesia de San Francisco acá en Bucaramanga tiene ese estilo gótico, en Florida no sé si haya una iglesia que tenga estilo gótico, pero la mayoría de iglesias antiguas son de la Edad Media y por eso van a tener las ventanas todas de esta manera y van a tener este pico. Y es que era algo que caracterizaba la Edad Media, el estilo gótico. La arquitectura musulmana ya es diferente, ¿no? Ya es más circular. Y bueno, para que lo anoten, las primeras manifestaciones conocidas de la lírica romance fueron harchas, breves canciones que los poetas musulmanes y hebreos incluían a manera de estribillo. Al final de los poemas cultos llamados muatzajas, las harchas, son estribillos, o sea, estrofas, que eran cantados por trovadores. Porque es que uno les pregunta a ustedes y me dicen, no, es que había un cantante. Ah, bueno, pero cantante es Shakira, cantante es Juanes. Trovadores son diferentes. Los trovadores hoy día sobreviven, ¿no? Y ustedes han visto, pues, Loquillo, han visto las trovas en Medellín, las han escuchado, y eso es gracias a la Edad Media que se dan las trovas. Empezaron con algo llamado harchas, que eran esas breves canciones hasta lo que hoy día es. Están compuestas por 2 o 3 o 4 versos en las que se mezclan las palabras en árabe. Tratan de un tema amoroso y son dichas por una mujer que se queja ante su madre o sus hermanas por la ausencia del amado. ¿Cuáles son los temas el tema de los harches, de las harches, perdón? Es amoroso y una mujer se queja. Fácil. Sigo. Los cantares de gesta, aparte de las carchas, son otros. Eran relatos épicos, generalmente anónimos, estaban formados por series de versos irregulares. De los cantares solo ha llegado hasta nosotros casi completo el cantar del Miocid. Bueno, quiero mostrarles del cantar del Miocid. Encontré un rap. ¿Escuchan? Háganme así. Luis Carlos, hágame así si escuchan. Listo, gracias. Bueno, antes de reproducirlo, esto nos va a contar el Miocid, pero es muy curioso porque esto lo hace un rapero, esto lo compuso un rapero muy famoso hoy día, y este rapero es Porta, ¿sí? Esto es escrito por Porta y es para que sepan que en España, para ellos esto es muy importante su historia. Entonces, nosotros lo vemos la Edad Media en España porque sucedió en España. Me decir, profe, la Edad Media en Colombia, ¿cómo fue? O acá, pues no había sido porque no nos habían conquistado. Entonces, esto es en España. Y esto es por un rapero, pues, muy conocido.
No. Bueno, no se escucha. Me están diciendo que no se escucha. Esperen, miro su solución. Bueno, chicos, me están diciendo que no se escucha. Voy a enviarles el link, entonces, porque pues de acá que solucione el problema de escucha, voy a enviarles el link entonces para que lo vean, lo oigan. ¿Listo? No me he dado cuenta que me estaban escribiendo. Ya se va a acabar la clase, chicos. Y esto es de alguna manera los que les quería mostrar. Ya les voy a activar la cámara. Los voy a activar. ¿Vale? Nos abrió el audio. Se silenció el profesor. No me atiende. Ay, no. Ay, no, 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 no. Marica, yo a Island por la calle y pienso que me va a robar. Profe, no te vemos, profe. El profesor hablando ya. Bonito, Elance, bonito. Oye, soy un engañero. No le escuchamos. Y Tejada, hola. Todos hagan algo para que vean que no escuchamos. El profesor con el audio. Listo, chicos, ya. ¿Sí escucharon bien? No. ¿No escucharon nada de la clase? Que no le escuché absolutamente nada. Pero no de la clase. Toda la clase. ¿De la clase sí escucharon bien? Al F4 para mejorar el audio. De la clase. Chicos, necesito que me respondan. Sí, profe. Sí, profesor, Ay, pero como Profe, sí. solo se ríen. escuchamos. Chicos, dime, Mónica. Profe, le queríamos preguntar cómo vamos a hacer para las exposiciones. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vieron el video de la exposición? Sí, pero usted, digamos, dice que pues con una cartelera o con algo que, pues sí, o sea, ¿cómo vamos a...? Chicos, acá es como quieran. ¿A qué voy? Si usted quiere hacer como yo lo hice, usted va a ser dueño de la pantalla y me dice, profe, yo voy a abrir la clase y de alguna manera de mi pantalla y yo la hago como yo la hice, está bien. ¿Qué necesito? De alguna manera la expresión, que en algún momento salgan ustedes así como estoy yo a explicar, sea de pie, sea sentado, pero que utilicen todos los recursos que puedan. Se le va a dar pantalla a usted y todo lo vamos a ver. Así de sencillo. Duración de la exposición entre 3 y 4 minutos. Pero, va la propuesta. No sé si sea difícil o no. Que se hagan en pareja, pero ahí está lo difícil, porque cómo se van a hacer en pareja para que uno hable una parte y otro hable otra parte.
No, mejor solo. O que les coloque un tema a cada uno y ya. Sí. No, un tema cada Usted uno, dice ¿no cree? que, Tema o cada sea, uno. usted dice que hacerlo como usted lo hizo ahorita, ¿sí? No todo. Es que mire, Solo yo les voy a dar una recomendación. Mire, yo por ejemplo en mi casa tengo este espacio en blanco, ustedes pueden crear un espacio en blanco. Miren, acá tengo este espacio en blanco, ahí están hasta mis libritos y todo. Y es lo que les decía, si yo puedo coloco acá un cartel. sí, profe, pero cartel de dónde. Si no, ahí es donde quiero decirle, si no, chicos, pues utilicen este medio así como yo lo hice, se les da pantalla y ustedes colocan, Por hacen un tipo PowerPoint. cartel y lo colocan, exacto, un PowerPoint, ahí es donde quiero llegar, hacen PowerPoint, pero yo quiero que lo coloquen, pero también quiero verlos a ustedes, porque es que si no, pues qué gracia, yo coloco, Pues. pongo algo acá para leer y leo todo, no los quiero ver leyendo, los quiero ver también hablando, además van a ser solo 3 minutos por persona, chicos, máximo 4. 3 minutos es súper rápido. 3 minutos es súper rápido. Es algo que lo pueden hacer en menos de nada. ¿Y de qué temas son? ¿Alguna pregunta sobre la exposición? ¿De qué Profe, tema? ¿de qué temas? Los temas yo se los voy a enviar por plataforma. Voy a enviar una lista de los temas. Espere que tengo en el chat, acá me están escribiendo. ¿Para cuándo es? Eso va a ser exactamente para la otra semana. Yo les voy a dar 2 clases. Voy a darles 2 clases, les doy fecha. ¿Quién no puede Bueno, y si hablar? tenemos algún inconveniente a la hora de que usted dice que nos da pantalla y todo eso, porque la verdad... ¿A yo la no hora sé de qué? Que si tenemos algún inconveniente a la hora que usted nos dice que usted nos da pantalla y todo eso, digamos, yo la verdad no sé manejar eso ni hacer todo lo que usted hizo. No, vamos a hacer lo siguiente para que me entiendan. Primero, pues ustedes tienen que estar abriendo esto. Así como entraron hoy a Zoom, yo les voy a enviar yo les envío, van a entrar, perdón, así como entraron hoy, van a entrar siempre, pero lo voy a dividir. O sea, la mitad del curso va a estar en un tiempo y la otra mitad en otro tiempo. Entonces, acá vemos 30 y qué, 35. Gracias. Bueno, habemos 36, entonces si nos dividen la mitad, o 15 y 15, o 16 y 16, 17 y 17, en fin, los voy a dividir, no hora en que se conecten, y van a ser por orden. Entonces, si tú te conectaste así como hoy, Mónica, y yo digo, bueno, Mónica, empieza tu exposición, y todos te vamos a escuchar a ti. Ya, terminas y el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Qué pasó? ¿Difícil? No, no. Profe, ¿y cómo hacemos para poder grabar la pantalla? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Cómo hacemos para qué? Compartió pantalla. Eso le iba a decir. Para compartir pantalla, Sí. yo les hago un video tutorial, chicos. Yo les hago un video eso tutorial, es lo que pero lo que queremos. pasa es que yo soy el que les doy pantalla, muchachos. O sea, ustedes, en este momento, yo fui el que abrí, el espacio, yo soy el que puedo hacer eso. Ustedes no se preocupen por eso. Yo lo que digo es, Luis, te voy a dar pantalla. Listo, Luis. Listo, profe, terminé. Bueno, Luis, ahora Mónica, vas tú. Ahora Margie, vas tú. Listo, y yo les hago la pantalla. Sí, ahí hay una opción para eso. Ahí, señor. Ahí hay una opción que usted tiene para eso. Ajá, hay una opción que yo tengo, así que ustedes no se preocupen. Ustedes lo que tienen que hacer es organizar su exposición, estar el día presente que le tocó la exposición y ya. Y yo empiezo a decir, bueno, tal persona empiece, yo le doy pantalla, Dylan le doy pantalla y Dylan hace la exposición. Después le quito la pantalla y se la doy a Lady, a Paula, a Verónica, así. Y ya, ustedes lo único que tienen que hacer es preparar la exposición. ¿Listo? Bueno, listo, profe, pero entonces nos manda el video tutorial y todo eso. Pero ¿no? si ya entró, ¿no? No, pero para cuando usted nos comparta y hacer todo lo que usted hizo. Ah, para hacer lo que yo hice. Ah, listo, Mónica, eso sí te lo envío. No, se los envío a todos, bueno, se los envío a todos. Bueno, ¿qué tal? Bien, Desde la distancia esta clase. bien, pues todo bien. ¿No se durmieron? Valeria quería hablar, creo, Estuvo chévere. Valeria, hable. pero como que no puede. No puede, me parece. Valeria, ¿no puedes hablar? Que ella, pues, Ah, sí, profe, que es que si nos puede avisar con más anticipación. Ah, Las sí, clases. chicos, hoy, chicos, es que también quiero que comprendan que yo también estaba intentando manejar bien la plataforma, o también, entonces, hoy se Ah, las sí, envié profe, pero rápido por ejemplo, porque... para la próxima.
Sí, claro. Hoy se las envié rápido. De por sí vamos a tener una próxima clase porque espere, miro de una vez espere, miro mi planeación. Ah, no, este no es. Yo les aviso hoy mismo cuándo va a ser la próxima clase. Igual. Profe, Y de una vez les otra aviso cosa. cuándo van a hacer las exposiciones. Las clases virtuales que no sacar el ventilador. Otra Valeria, pregunta, yo no profesor. tengo bloqueado el micrófono de nadie. O sea, de pronto tú lo quitaste. Eso es bueno ahorita verlo. ¿Quién no puede hablar? Levante la mano. Levante la mano, sí. Dylan. Juan, Que, profe, porque no nos pasa toda Juan, la es que tú materia? tienes el micrófono silenciado. O sea, no soy yo. Ustedes lo tienen silenciado. Así tienen que darle ahí en el micrófono. En la parte de abajo, El icono del a la micrófono. izquierda, le sale. Acá. Bueno, espere, voy a ir donde Valeria. Profe, usted todo esto lo que nos mostró no lo va a pasar, ¿no? Para pues tenerlo registrado en cuaderno. Esto que estamos haciendo está grabado. Toda esta grabación se la voy a enviar. Ah, Bueno, profe. Profe, una pregunta, si algún día de casualidad no puede estar en la clase, o sea, eso me afecta a nadie. Valeria, el tuyo no lo puedo... Valeria, habla, ahora sí ya puedes hablar. Ya, ahora sí. No, pero yo no lo tenía silenciado, era que esa cosa yo no se me decía, el anfitrión silenció su micrófono, Oiga, menos así mal me le decía. silenciamos a Valeria, ya empezó a hablar bastante. No, mentira. Sí, vuelve a silenciar. Ay. No, mentiras. Bueno, chicos, ya nos vemos. La próxima, cuando dice que el hospedador lo silenció, es que soy yo. Ya nos vemos la próxima clase. Gracias a todos por asistir y yo les avisaré con más tiempo. ¿Listo? listo. Bueno, chicos, los dejo descansar. Chao. 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 Nos manda todo esto, profe. Sí, señora. Cuidan pila ahí con el coronavirus. Ahora no me acuerdo dónde se finaliza. Alfa 4. Vámonos todos. Y Alfa 4.